¿Qué tal, amigos de Cuarta y Gol Sports? Bienvenidos a otro video, otro análisis. Tenemos invitado de lujo, David Cabrera. David, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, Alex, muy contento de estar aquí, mucho de qué hablar, así que vamos a entrar en materia porque esto está bueno. Está muy bueno porque aparte, selección nacional, selección mexicana, se enfrentó a Portugal, se enfrentó a Bélgica. Y a ver, vamos a empezar de lleno. México empata contra Portugal y Bélgica, David, y es un resultado engañoso o refleja el verdadero nivel del equipo. Creo que no es resultado engañoso, refleja el accionar del equipo en estos dos partidos, o sea, quiero ser muy puntual en esto. En estos dos partidos, sí, creo que hace dos grandes partidos México, muy correctos, si bien para toda la gente en casa, porque me van a matar seguramente, pero no pasa nada, no se gana, pero entender que estábamos contra dos selecciones de alto nivel, europeas, una contendiente al título. Me parece que ya Bélgica no está en esos otros años donde podía ser sorpresa. Ahorita creo que se va a meter en fases finales, pero no es esa Bélgica de antes, con De Bruyne en su prime, en su nivel esplendoroso del City. Lukaku ya no, o sea, hay muchísimos cambios también en Bélgica, pero que sin dudas es una selección fuerte, lo es. Gran desempeño de la selección en ambos partidos, con sus detalles obviamente. Pero a mí lo que me deja muy tranquilo es que en función de lo que se presentaba en el partido, la selección supo ajustar, competir desde un inicio. Los dos primeros tiempos me parece que muy buenos. Segundo tiempo, obviamente, ajustando ciertas cosas en función de que Portugal y Bélgica también lo hicieron. Pero creo que es el nivel que podemos esperar de la selección en este siguiente mundial. Obviamente el apoyo, la enjundia, la motivación de estar en casa y de que sea un mundial sumará muchísimo a la selección. Sí, porque además tuvimos reapertura del Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, con sus detalles de organización, caray, ya sabemos, en todas las redes sociales han sacado bastantes videos de que la entrada fue un problema, de que los que pagaron 3,000 pesos en su butaca no podían ver ni madres. David, ¿qué te Sí. parece esa cuestión de la organización? Sí, lamentable, muy lamentable, Alex, porque, a ver, lo platicábamos y decíamos, comentábamos, el hecho de que la seguridad es súper importante. Y sí, ahí por ahí vi al Pollo Briseño estar allí en el estadio y estaba como un aficionado más en este río de gente que es muy peligroso. Puede pasar una tragedia, afortunadamente no sucedió nada mayores. Los accesos colapsados, mucho de la logística que la gente se le avisó de que no podía llevar coche porque no iba a haber estacionamiento y que iba a haber transporte y rondas de autobuses y demás para poder llevar a la gente. Yo vi también muchísimo en redes sociales que esos camiones con muchísimo retraso, nada bien organizado, en los puntos donde se tenía que reunir la gente era un caos. Creo que lamentable esta situación, todavía hay tiempo para depurar esta logística que ojalá se resuelva por el bien y por el bien de México, de lo que es el país, pero sin duda por disfrutar de la máxima justa del deporte que más nos guste, Alex. Esa es la realidad. Por supuesto, y ojalá se pongan las pilas en este lapso, ¿no? De que ya fue la fecha FIFA, el amistoso, a que se inaugure el Mundial, pues es importante que se pongan las pilas. Y te quiero preguntar ya de manera puntual, para el tema del México-Portugal, ¿te gustó el funcionamiento? ¿Cómo viste el primer tiempo? ¿Quién fue el jugador que más te llamó la atención? Porque, ojo, debutó Álvaro Fidalgo con la selección nacional. Sí, me parece que un gran primer tiempo, sobre todo contra Portugal. El segundo hace cambios Roberto Martínez y particularmente la entrada de Vitinha, de Neves, de Cancelo le dio muchísimo mejor ritmo a esa pelota, le costó a la selección. A mí lo que me gusta del combinado nacional es que ajusta Aguirre, hace una línea de 5 y por ahí contrarresta el hecho de que Portugal se hizo dueño del partido. No le generan tantas acciones, o es más, no le genera ninguna opción clara a México, Portugal, y el Tala no interviene, pero me gustó muchísimo el primer tiempo. Puntualmente algún jugador, yo me quedo en ese primer partido, más allá de lo que dices de Álvaro Fidalgo, del debut y demás, que se hizo mucho ruido. Brian Gutiérrez me gustó mucho, porque no llegamos a dimensionar, yo creo que es un jugador súper joven, con muy poca experiencia en primera división, y que está jugando al máximo nivel contra selecciones top del mundo como si estuviera jugando en el patio de su casa o en el recreo.
con una personalidad, un desparpajo para tomar el balón, para entrar en este combinado de pases con gente de muchísimo mayor experiencia, enfrentando a jugadores de nivel top mundial. Creo que lo hace muy bien. Fidalgo me gusta, no creo que haya sido el mejor, pero me gustó. Raúl siempre combativo y demás, no tuvo ninguna opción clara de gol, pero en particular ese medio campo con Fidalgo, Brian Gutiérrez, Lira me llama mucho la atención y sí pongo a Brian en ese primer partido un pasito adelante. No, y hay que decirlo, ¿no? Del tema de Julián Quiñones poniendo el pase prácticamente también, de gol, ¿no? El hormiga, también. hay que decirlo, ese tipo de jugadas no las puede fallar, porque es la única que vas a tener en un mundial y si no la metes te eliminan, ¿no? Que ya lo hemos vivido en muchos otros mundiales. Y la verdad es que hay que entender algo, se empata contra Portugal, pero es un Portugal que es contendiente al título, es una selección top que claramente no está Cristiano Ronaldo, pero también la afición debe de entender esa cuestión de que México jugó bien, porque ha venido teniendo 2 años que no había con muchas dudas. No se sabía que se jugaba. Sí, totalmente de acuerdo, y en particular porque en otras fechas FIFA o en algunos de estos partidos amistosos que se han conseguido para la selección, el funcionamiento había sido muy malo. La realidad es esa, no convencía, no generaba oportunidades de gol. Claro. Se volvían partidos muy sosos, muy aburridos. Más allá del marco esplendoroso de lo que era la reinauguración, el rival, en el accionar y en lo que realmente importa, que es competir, creo que lo hace muy bien la selección. Como dices, Julián tuvo una gran segunda parte, que es cuando entra, tiene esta acción con la hormiga, que desafortunadamente no concreta, pero sí creo que un punto importante de esa acción es lo que viene después de la hormiga, que es muy consciente de que falló, que fue una oportunidad que se perdió. Hasta cierto punto en sus declaraciones nos hubiéramos llevado esa victoria si no fallo. Esa creo que habla de un jugador muy consciente de lo que se está jugando, de lo que está viviendo, y qué mejor que a tan temprana edad lo esté asimilando. Sí, por supuesto, y vámonos de lleno ahora con el México-Bélgica, que me parece que es un partido mucho más completo por parte de la selección mexicana. Obviamente en el segundo tiempo hay demasiados cambios, pero el primer tiempo de la selección mexicana me parece que es sumamente bueno, ¿no? Hay que decirlo, esa combinación entre Álvaro Fidalgo, Lira, que está teniendo partidazos, yo creo que ya tiene nombre esa posición, y Quiñones, y también hay que añadirle a Orbelín Pineda. O sea, me parece que esa estructura en medio campo le dio un dinamismo. Y hay que decirlo, yo vi a Bélgica bastante desesperado, que empezó a meter un poquito más la pierna. Sí. A ver, también puntualmente, qué bueno que tocas este último tema. Creo que la selección mostró muchísimo carácter y personalidad en este sentido. También recuerdo una acción de Chucho Gallardo allá en el segundo tiempo contra Portugal, que se encara contra el jugador portugués, no dejándose, que entiende la gente que no es ser valentón, sino ser valiente, tener personalidad, no dejarte, estás en casa, estás en tu mundial. Y esa acción particular de Chucho me gustó. Regreso al tema del partido de Bélgica. Sí, sin lugar a dudas, ese volumen de juego que le puede dar gente como esta que mencionas, Orbelín, Brian, Álvaro Fidalgo, Quiñones, Lira siendo el soporte totalmente de la selección, le vino muy bien, le pasó por encima en ese primer tiempo al medio campo de Bélgica, y como bien dices, ellos empezaron a meter un poquito, pero también los mexicanos no se dejaron. Hubo una acción en el segundo tiempo que hay una acción entre Witsel y Quiñones, que hay un manotazo, Witsel se queda tirado, la selección no saca, va De Bruyne y le pega una patada a Orbelín. Orbelín durísima, sí. Y va Lira. Va Lira y después llega Montes y Quiñones. Creo que esto habla de que todos están en la misma, y esto te habla de una unión como equipo, como selección, porque es una selección, no es un equipo, muy importante. Esto me gustó mucho, esta personalidad. No ir a buscar el conato de bronca, si te buscan, estamos todos. Creo que eso habla muy bien. El funcionamiento me encantó. A mi parecer, la mejor primer parte o el mejor partido de la selección de Aguirre desde que la tomó. Me deja tranquilo este segundo partido contra una selección, si bien muy fuerte, a lo mejor un peldañito abajo de Portugal, y creo que la selección fue mejor, a mi parecer. Mira, y lo que es importante es que México ya mete gol. Ojo, hay que decirlo, el gol lo mete Jorge Sánchez, que también ha sido súper criticado, y algo que sí me pone ahí un asterisco con la selección mexicana es
en dónde están los delanteros, ¿no? Porque Sí, claro, te mete sí, gol sí, sí. el lateral derecho, ¿en dónde Pero bueno, está su delantera? es una acción a balón parado, ¿no? Y creo que se trabaja bien esa acción a balón parado porque es una jugada prefabricada. Es el balón corto ahí a primer poste, muy a lo que hacía Hugo Sánchez con Pumas en ese bicampeonato. No sé si recuerdas esta picadita ahí Claro. a primer poste para buscar una peinada. Ahora lo hace la selección. Jorge se desprende bien hacia atrás y termina muy poco ortodoxo el remate, pero termina siendo gol. Ese es el tema, ¿no? Después tienen ciertas acciones donde ese último pase para poner a Raúl, algún delantero de cara a gol es el que está fallando. Creo que ese es el único temita por ahí, Alex, que me queda todavía pendiente, ¿no? El hecho de que nuestros delanteros no estén teniendo oportunidades de gol. Eso es muy puntual, más allá de que se haga gol, ¿no? Porque al final eres un equipo y no importa quién lo haga. Creo que en esta parte ahorita sí es importante que los delanteros se hagan presente en el marcador. Sí, por supuesto. A ver, otro asterisco. En términos generales, muy bien la selección, pero empieza el segundo tiempo y te empatan a los 36 segundos. Totalmente. Carajo, hay que estar concentrados. Esas son las desconcentraciones que nos matan en un mundial, que nos matan en esas competencias. Además, Alex, que es un tema, como dices, bien importante a analizar. México inicia con la posesión de balón el segundo tiempo y la pierdes en 30 segundos. Eso te habla de no entrar conectado, de no entrar en el ritmo del juego, que es difícil, Alex, porque en Chicago hacía mucho frío y para toda la gente en casa, uno como futbolista le cuesta cuando están estos ambientes súper fríos, que también es responsabilidad del cuerpo técnico, del preparador físico, a uno como jugador, activarse lo más pronto posible una vez terminado la charla de medio tiempo, porque sabes precisamente que entras de lleno a un partido que a 100 por hora, obviamente para cuidar la integridad física, no una lesión, pero también para que no pase esta desconcentración. Y yo te puedo asegurar que muchos de los seleccionados ayer en ese reinicio de segundo tiempo todavía no estaban en ese estado óptimo para reinicio de segundo tiempo por las condiciones climáticas que había en Chicago. Claro, y a ver, hay que decirlo, es un golazo. El Tala Rangel no tiene absolutamente nada que hacer porque hemos tenido varios debates de que quién debe de ser el titular. Me parece que ahí sí no tiene nada que ver Tala. Es un balón cruzado, es un pinche golazo. Golazo. Sí, por ahí se comentaba un poquito de Jesús, ¿no? De Chucho, que le da mucha entrada a Baggio siendo zurdo. A lo mejor invitarlo un poquito más a la banda para que vaya al fondo y vaya hacia su pierna inhábil. Como dices, el Tala, un espectador más, es más, se tira nomás para la foto para que se vea más chingón el gol. Pero bueno, a ver, creo que vamos para ese tema controversial. ¿Quién será el titular en ese partido contra Sudáfrica o no? Y bueno, lo vamos a tocar, por supuesto, porque, a ver, yo sigo diciendo que el portero titular en el Mundial va a ser Guillermo Ochoa. Por ahí un pajarito nos contó, gente cercana de la selección, que estos partidos amistosos, el Tala iba a ser el titular. Ya lo vivimos y fue el Tala, pero el que va a jugar el Mundial es Francisco Guillermo Ochoa. ¿Cómo David, te pones la camiseta del América, mi Alexia? O sea, no puedes evitarlo. Yo no niego la cruz de mi parroquia, o sea, yo americanista. Y además te voy a decir una cosa, me parece que Guillermo Ochoa, si es titular, lo va a hacer fantástico, pero si es el Tala Rangel, lo va a hacer fantástico. También. Yo quizá estoy en esta parte de aficionado, que yo sí soy muy parcial y yo sí le tiro al tema de aficionado. Qué increíble poder tener un jugador que haya jugado o participado en 6 mundiales, que además no solamente ha participado, o sea, yo me remonto mucho a lo que ha hecho en su carrera, ser el primer portero en irse a Europa, los grandes partidos contra Pumas, contra Chivas, y sobre todo, cómo nos ha hecho a nosotros como aficionados levantarnos de decir, vamos a festejar una salvada como si fuera un gol. Claro. Sí, sin lugar a dudas, eso no es ni siquiera remotamente puedes cuestionar, ¿no? Claro. El hecho de que es un histórico de la selección, que es leyenda, que ha tenido mundiales maravillosos, que muchas veces ha sido factor para que la selección saque puntos en mundiales. Yo recuerdo muy puntualmente, más allá de todas las partidos o acciones que tuvo contra Pumas, Chivas, jugando en Europa y demás, el Mundial de 2014 contra Brasil, a ver, fue una cosa impresionante
que Lo de todos Brasil. recordamos el grito histórico, ¿no? Paco Memo, Francisco, Guillermo Ochoa y muchos niños, yo creo que en casita, después de ese mundial, todo el tiempo que eran porteros o que, a ver, sin lugar a dudas, esas acciones, esos partidos de Memo Ochoa marcaron la pauta para que muchos niños ahorita a lo mejor estén buscando el sueño de ser porteros profesionales por él, así como en su momento fue Jorge Campos. En nuestra época también fue Jorge él, Campos. También él, sin lugar a dudas. Y con sus fallas, niños, con sus cosas. Que los niños griten esto. Francisco Guillermo Ochoa, pues habla de lo que es, ¿no? Memo para México y la selección. Pero yo, a ver, siendo parciales, no es porque Memo no me guste y sea, no tiene nada que ver, pero creo que... No, tiene que ser el Tala, o sea, claro. Lo del Tala es también de ponerlo ahí en la balanza. Es un jugador, un portero muy joven. A ver, no sé, en realidad mentiría cuántos años puntualmente tiene exactamente, pero veintitantos. 26 me parece. 26. Tú sabes que los porteros duran muchísimo más tiempo activos, ¿no? Porque no se desgastan tanto en el tema físico de correr rodillas, tobillos, sí tienen hombros. A ver, ¿viste los dedos? Los dedos. Entrevista de Talavera? Sí. Puta, los pinches dedos, güey, ¿qué pedo? Están señalando para los costados. Sí, a ver, güey, pero a eso voy. Tener un portero tan joven con un primer mundial para los siguientes procesos, que ya lo platicamos también es magnífico. Viene un proceso a ver, yo sé que gente en casa, lo más importante es este mundial porque está a la vuelta de la esquina, pero no perdamos de vista el siguiente proceso, que pinta para que sea Rafa Márquez el técnico de la selección, con jugadores que ahorita están buscando en las últimas posibilidad de meterse a una lista final del mundial. Ledesma, Brian Gutiérrez, está Gilberto Mora, Obed Vargas. A ver, entendamos esto, y que desde la portería tengas a un portero tan joven, ya con experiencia, también habla de una posibilidad muy grande, no solo para el Tala, sino para México en lo que viene. Sí, por supuesto. Además, ya lo hemos comentado, es un happy problem. Sí, ¿no? De esos problemas que tiene México en la historia, de decir a quién pongo. En algún punto fue Memo Ochoa o el Conejo Pérez en super nivel, o Memo Ochoa o Osvaldo Sánchez en super nivel, o Jorge Campos o sea, vamos, a ver, Pablo Larios, o sea, ¿qué te digo? Y te olvidas de Corona, Talavera, Moy Muñoz, Jonathan Orozco, que hay un montón de porteros que no, Memo, porque fue Memo el que no les dio la oportunidad de cumplir el sueño que muchos de nosotros como futbolistas y como aficionados tienes, ¿no? Poder llegar a ser futbolista, jugar un mundial para tu selección. Hay un montón de porteros que, ¿quién fue el culpable en el buen sentido? Memo Ochoa. Por supuesto, que no la soltó para nada, David. Y ya para finalizar, David, y no quitarte más tu tiempo, después de estos dos partidos, ¿quién fue para ti el jugador o los jugadores más determinantes de México? A ver, a mí me gustó mucho Julián en el completo, ¿no? O sea, en los dos partidos. Creo que hizo un segundo tiempo contra Portugal bastante bueno por el hecho de la acción con la hormiga. Brian Gutiérrez también me gustó mucho. Álvaro Fidalgo creo que cumple. Habrá que ver cómo va caminando en las siguientes oportunidades. Lira, sin duda. La central me deja muchísimo más tranquilo. Chucho Gallardo creo que es garantía. Entonces creo que a grosso modo la selección tiene buenos desempeños individuales y por consecuencia el desempeño grupal es bueno. Pero si me dices uno, me voy a ir con Brian Gutiérrez por lo que te dije, a tan temprana edad, con tan poco recorrido en selección nacional, jugando con un desparpajo impresionante, o sea, como si estuviera jugando en el recreo de la escuela, mi Alex, así tal cual, agarrando la pelotita, buscando distribuir, buscando ser relevante hacia adelante. A mí me encantó Brian. Buenísimo. No sé qué opinas tú, o sea. Ahí te va. Yo me voy a ir a la contraria, ¿no? Justamente de esa parte de la poca experiencia de Brian, que me parece muy bueno. Yo me voy a quedar con Eric Lira. Eric Lira ha sido un jugador que le ha dado mucho equilibrio, mucho balance, con muchísimo carácter y que ya tiene una experiencia. Y esa experiencia, tanto en Cruz Azul, bueno, en Pumas y en Selección Nacional, me parece que lo han hecho el candidato perfecto para no soltar el medio campo. Charlie Rodríguez me parece que ya no tiene mucho que hacer ahí, que también es un jugadorazo. El Chiquito Sánchez tampoco. Me parece que Eric Lira sí va unos pasos adelante.
Y obviamente, pues quitar de esa competencia ahorita a Edson Álvarez porque viene Sí. regresando de una lesión y también lo podrían utilizar como defensa central. Sí, a ver, creo que yo puntualmente te digo que Edson seguramente estará en la lista final, pero no creo que esté para un mundial. Ha habido muchos futbolistas en la historia. A ver, yo recuerdo muy bien del Niño Torres en ese 2010 de Sudáfrica, con una lesión de rodilla importante. Luis Suárez también en algún momento, me parece que fue en el del 2014, me parece. Claro. Que tienen lesiones importantes con muy poco de tiempo para Totti iniciar. en 2006 me parece. Ajá, que no llegan o llegan, pero en un nivel que no están listos y preparados para el mayor foco en el mundo, ¿no? Una Copa del Mundo demanda muchísimo y por más de que sean jugadores maravillosos y excepcionales, llegan muy, muy justitos y al final terminan pagando muchísimo más de lo que ganan. ¿En qué sentido? A la larga, con las carreras. Yo recuerdo puntualmente lo del Niño Torres porque venía de ser una figura en la Eurocopa, de marcar el gol contra Alemania para darle la primera Eurocopa a España. Se lastima, llega al Mundial, pero tiene un nivel muy muy bajo, recae en lesiones y a la postre creo que su carrera viene a menos cuando pintaba para ser uno de los delanteros históricos, no nada más de España, sino del mundo, porque era una cosa impresionante el Niño Torres en ese entonces. Yo creo que también en el Liverpool, en el Atlético de Madrid, figura en en el Liverpool. Lo de Edson está ahí para todo. Lo mismo de Santi, o sea, van a llegar bien justitos con las lesiones y más allá de las lesiones, que ojalá se recuperen y estén en óptimas condiciones por el ritmo de juego, Alex. Eso es lo más importante. Ese ritmo de competencia es difícil adquirirlo de cara a una justa que te exige lo máximo como futbolista. Por supuesto, David, pues ojalá que México lleve a lo mejor, pero también es importante que vayan en el aspecto anímico para el grupo, ¿no? Porque también me parece que pueden aportar muchísimo. También en las transmisiones de ayer escuchamos que Memo Ochoa podría ser inclusive el tercer portero, ¿no? Que te puede aportar mucho más en el tema de la banca. Emocional, claro. Exacto, ¿no? Decía, a ver, no se preocupen, es el Estadio Azteca, pero tranquilos, ¿no? Claro, sí. Y eso sí, te puede aportar muchísimo, David. Y pues con eso concluimos, mi querido David. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu análisis. Ya sabes que Cuarta y Gol Sports es tu casa. Muchas gracias, Alex. Saludos a todos ahí en casita. Síganos, suscríbanse, denos like, compartan, porque hay muchísimo de qué hablar en la siguiente semana. Se viene ya todo y todo va a pasar súper rápido, Alex. Así que no se pierdan nada acá en Cuarta y Gol. Les mando un saludo a toda la banda allá en casita. Muchísimas gracias. Cuídense mucho.